Ya de vuelta aquí en VLM Noticias, esta mañana nos parece interesante analizar el panorama que se vivía ayer y que se desprende de estas elecciones que se llevaron a cabo en Venezuela. Tenemos que hablar entonces de la victoria de la oposición venezolana. Quizá era un panorama que muchos no se esperaban, pero sí la oposición ha triunfado en ese país sudamericano, consiguiendo 99 diputaciones contra 46 del oficialismo. ¿Qué significa esto para Venezuela? ¿Qué significa esto para la región? Y claro, podría ser quizá el fin del chavismo. Esta mañana nosotros lo platicamos y analizamos con el analista internacional Roberto Wagner. Roberto, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, Roberto, elecciones importantes en Venezuela. Creo yo que muchos no se esperaban los resultados que vimos o quizá una victoria tan abrumadora, que fueron 99 escaños que recibió la oposición a 46 del oficialismo. ¿Se esperaba algo así? Bueno, realmente no, se especuló mucho sobre, digamos, sí una posible victoria de la oposición entrando a las elecciones, pero también tomando en cuenta las diferentes estrategias que el oficialismo ha seguido en otras ocasiones, se esperaba tal vez un margen de no más de 10 puntos porcentuales de la oposición por encima del oficialismo, pero estamos hablando de una cuestión bastante abrumadora, casi el 20%, 68% de los votos para la oposición, y definitivamente es un resultado histórico tomando en cuenta que el día de hoy se cumplen 17 años desde que por primera vez fue electo Hugo Chávez en Venezuela y que, bueno, ya en los últimos 3 años ha sido Nicolás Maduro el presidente en aquel país, pero en ese periodo de tiempo son 20 elecciones que se han dado entre parlamentarias, elecciones para hacer cambios de Asamblea Nacional Constituyente y demás, y es la segunda vez realmente, hubo una en la que la oposición ganó un rechazo a la reforma a la Constitución, pero esta es una gran victoria por primera vez en la cual, tras 17 años, la oposición retoma el control del Congreso en Venezuela. 17 años, Roberto, ¿podría ser esto el inicio del fin para el chavismo? Yo creo que definitivamente, o sea, a cómo van las cosas, sí podría serlo. Sí podría ser el fin de lo que fue esa visión bastante pronunciada del chavismo en Venezuela, si es que no vemos cambios dentro del partido oficial. Lo que quedó muy claro en esta ocasión con esta elección es que tenemos ya lo que se venía siempre rumorando desde la muerte de Chávez hace un poco más de 2 años, de cómo habían 2 líneas, ¿no? Una línea muy estratégica, la línea militarista, como se le llamaba, de Diosdado Cabello, que es la primer víctima realmente de estas elecciones porque es el presidente de la Asamblea Nacional y el 5 de enero seguramente dejará de serlo, y también de la línea más ideológica de izquierda representada en Nicolás Maduro. Entonces, en la medida en que si eso se fracciona aún más, si empezamos a ver divisiones dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, probablemente así empecemos a hablar de ese fin del chavismo. De ese fin, bueno, y hablábamos de cómo cambia también el discurso del presidente Nicolás Maduro hace unos días, que sonaba prácticamente, te decía yo, como en son de guerra, ¿no?, con la oposición, pero ayer aceptaba, bueno, en la madrugada su derrota prácticamente, ¿no? O sea, y lo hizo humildemente, sí, sentiría yo. Y yo creo que es el reconocimiento a que ese discurso confrontativo, ese discurso de violencia, simple y sencillamente no sirvió. O sea, tenemos un Nicolás Maduro que lleva 2 años, 9 meses prácticamente en el poder, en el cual ha tratado de emular a un Hugo Chávez y definitivamente no ha tenido éxito alguno. Entonces yo creo que es una muestra más del fracaso que ha sido no solo su discurso, sino que también sus políticas. Y dejar en claro que los venezolanos realmente salen a votar masivamente ayer, no tanto por cuestiones ideológicas, sino que ya por el hartazgo a una situación insostenible en términos de inseguridad y en términos económicos. Económicos también, claro, todo este daño que se ha hecho a Venezuela. ¿Qué representa esto para la región? O sea, ¿tendrá también un mensaje fuerte para la región, Roberto? Para mí definitivamente, yo creo que más que Venezuela, para mí el punto más importante de todo esto es lo que ha pasado en Argentina. En Argentina, si nosotros nos vamos hasta el año 2001, que fue cuando se le dio un primer golpe de Estado a Chávez en Venezuela, pero en Argentina es la crisis cambiaria
que rompe con un modelo económico que se había visto durante los años 90. Curiosamente, lo que estamos viendo ahora es el regreso de una Argentina que rompe con el modelo económico socialista que se tuvo y que fue representativo de una gran parte de la región, y rompe completamente y se va elige a un presidente de una derecha bastante más liberal. Y ahora estamos viendo en Venezuela cómo después, que era el gran bastión del socialismo del siglo XXI, también viene y se da esta situación en donde la oposición logra una victoria tan contundente como la que vimos este fin de semana. Claro, quizá, bueno, la población de la región se está dando cuenta que estos sistemas realmente no funcionan para el país ni para la economía. Yo creo que el problema es, a diferencia de algunos casos, es realmente qué tan viables pueden ser los sistemas, o sea, qué, digamos, políticas realmente estructuradas pueden venir y afrontar las diferentes situaciones adversas que se les pueden presentar. Argentina no lo hizo, Venezuela definitivamente no lo ha hecho. Es increíble ver cómo un país que hace 5 años a nivel latinoamericano era una potencia económica, hoy en día es un país que con los mismos recursos que tiene está en una situación nunca antes visto en América Latina, una hiperinflación tremenda, un desabastecimiento no solo de alimentos, de medicinas también, y es por eso que mucha de la gente que siempre ha votado, que votó por Chávez, esto no es un triunfo solo de un sector de Venezuela que se creería que la clase media urbana, este es realmente como también el hartazgo de mucha gente que vino y dijo, vean, ya de nada me sirve recibir un cheque de asistencia social si no tengo nada con qué comprarlo. Exactamente. Bueno, Roberto, hablábamos también, o yo te preguntaba, en recientes días se lanzan las noticias y los rumores de un posible golpe de Estado. ¿Eso queda descartado, crees tú, por el momento en Venezuela? Yo creo que de momento sí. De momento sería, digamos, pues, el peor escenario que podría enfrentar Venezuela después de una victoria en las urnas, en la que vemos, por ejemplo, digamos, los venezolanos todos, tanto de oposición como de oficialismo, se reconocieron el papel de las fuerzas militares, que mantuvieron el orden, que no permitieron que ciertos pequeños conatos de manifestación en un momento dado se salieran de las manos. Entonces yo creo que romper con ese orden que existe, por tanto que unos lo puedan criticar y otros lo puedan defender a muerte, por decirlo así, pero romper con eso yo creo que sería realmente lo peor que le podría pasar a Venezuela y sería tal vez retroceder bastante en relación a lo que es esta victoria de la oposición. Ahora lo interesante va a ser para el gobierno convivir con la oposición, entender que se tiene que negociar, se tiene que consensuar y lo más importante, encontrar soluciones inicialmente a lo que es la crisis económica, que va a ser el reto verdaderamente fuerte, pero también después venir y tratar de mejorar el clima de inseguridad que vive aquel país. Con nuevas caras dentro del legislativo en Venezuela, mayoritariamente, como vemos, la oposición. Hablábamos también de la posibilidad de este referéndum. Hablamos que en Venezuela es posible hacer un referéndum a mitad de un periodo presidencial, me parece, sí, para decidir, bueno, ¿está llegando a nuestros estándares del presidente o quizá ya no está funcionando? ¿Podría darse entonces sí, este referéndum? Eso creo que sí puede ser una situación, digamos, que si de aquí a un año vemos que el presidente Maduro, que él sigue en el poder, no logra mantener o no logra promover leyes o una apertura económica que es necesaria, porque sí mantiene plenos poderes sobre ese tema, entonces a mí no me extrañaría que veamos a finales del año entrante o algo, empecemos a ver cómo se empieza a entretener la idea de venir y presentar un referéndum revocatorio al mandato de Nicolás Maduro. Bueno, estaremos pendientes. Roberto, gracias siempre por estar con nosotros analizando estos temas internacionales bastante complejos, pero tú lo haces ver más sencillo y lo entendemos mucho mejor. Muchísimas gracias, Roberto. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Sí, regresamos con VLM Revista. Ya volvemos.